Buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre la lucha anticorrupción en Colombia. Va a ser dos partes. Una, un marco analítico para entender el problema de la corrupción. Y dos, ya un análisis concreto sobre algunos elementos para adentrarnos en el caso colombiano. Bien, el fenómeno de la corrupción es un fenómeno muy viejo, muy antiguo, pero que ha tenido hasta finales de los años 80 del siglo XX muy poco estudiado. Empieza a ser a partir de 1989-90 a pasar a ser protagónico en ese periodo. Repentinamente el foco de atención de las organizaciones multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario o otros organismos internacionales como la OCDE, y el mundo académico empezaron a poner el acento sobre la corrupción. Igualmente el mundo político, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La pregunta que surge es por qué repentinamente se da ese fenómeno de luchar contra, de tenerla como eje central la corrupción. Bien. Un problema una observación antes de continuar. Los problemas no son en sí que existan. Los problemas son el resultado de la tematización y problematización que ciertos grupos sociales hacen sobre algo que consideran un problema y lo logran poner a nivel en la palestra pública y lo logran que se vuelva un debate. Por ejemplo, en Colombia durante mucho tiempo es más o menos desde los años 50 hasta más o menos hasta finales de la década de los 70, el problema de la violación a los derechos humanos no existía. Existía violación sistemática a los derechos humanos, en esa enorme ola de violencia, pero nadie se había encargado de tematizar, problematizar ese fenómeno que vivíamos los colombianos. No había, los que sufrían esa violencia estaban desorganizados, no tenían capacidad de tematizar y problematizar ese punto. Luego, a finales de la década de los 70, empieza a nivel internacional y a nivel nacional a tematizarse y a problematizarse ese problema que existía desde antes, pero se empieza a considerar como problema ya en los años 80. Igualmente sucedió con la violencia que da lugar, empieza en 1948-49, y eso da lugar en los primeros años
a miles de desplazados. Sin embargo, aparte de los llamados que en ese momento se llamaban exiliados, no había ningún tipo de análisis. Ese no se consideraba un problema. Hoy día, por supuesto que sí. Entonces vemos que entonces la corrupción se empieza a problematizar a partir de finales de los años 80 en los países desarrollados, sobre todo achacándolo que ese fenómeno solamente se presentaba en los países en desarrollo. Primer punto. Segundo punto, esto está íntimamente ligado al consenso de Washington. El consenso de Washington tenía como punto, uno de sus puntos focales, los procesos de privatización, privatización de activos del Estado, desregulación, descentralización, todo en el espíritu, como lo señaló muy bien Pierre Bourdieu, de demolición del concepto de servicio público. Dos autores muy cercanos al consenso de Washington, como Gary Becker, señalaba en un texto que la corrupción desaparecería cuando el Estado desapareciera. En otros términos, si se reducía drásticamente el tamaño de los estados, el proceso de la corrupción se eliminaría. Porque para ellos la corrupción era inherente al Estado y no se presentaba en las entidades privadas. Obviamente, cuando esto lo señalaba Gary Becker, estallaban los escándalos de Enron y de Parmalat, uno en Estados Unidos, otro en Europa, donde compañías privadas, totalmente privadas, hacían manejos de enorme corrupción que son de todos conocidos hoy día. Bien, al final de la Guerra Fría hay se redefinen las alianzas y se modifican la correlación de fuerzas en muchos lugares del mundo. Así que las cleptocracias, gobiernos como los de Mobutu en Zaire, hoy República del Congo, Suharto en Indonesia, Duvalier en Haití, los Somoza en Nicaragua y otros gobiernos similares que han hecho grandes fortunas, por eso se llamaban cleptocracias, pero eran incondicionales aliados de los países occidentales en la confrontación este-oeste que caracterizaba la Guerra Fría. Empezaron de ser aliados estratégicos a ser bastante incómodos bajo las nuevas circunstancias. En consecuencia, empezaron a perder el apoyo político, económico y diplomático, incluso militar que tenía, y estos gobiernos fueron eliminados. Y los eliminaron no por graves violaciones a los derechos humanos que todos ellos la cometían, sino entraron en la mira de la opinión pública mundial por hechos de corrupción. Entonces vemos como en ese momento hay un cambio muy importante. Entonces se empieza a trabajar la corrupción como un elemento central de las políticas de los organismos multilaterales, pero también gobiernos como el de Estados Unidos dictan leyes para sancionar aquellas firmas internacionales, sean americanas o no, que paguen sobornos para obtener contratos. Por eso vemos que intervienen en casos como Odebrecht, aunque Odebrecht nunca hizo trabajos en Estados Unidos, no cometió delitos en ese país. Bien, entonces vemos pues que la corrupción es un fenómeno muy antiguo que abarca tanto los países en desarrollo como los países desarrollados. Cuando yo hice esta investigación que estoy presentando hace a principios del 2000, aunque el propósito del trabajo no era
estudiar la corrupción a nivel internacional, no hacer unas reflexiones sobre Colombia, me tomé la molestia de leer sistemática la prensa internacional y tomar nota sobre lo que aparecía de corrupción en los países desarrollados. Me acuerdo en ese momento de graves problemas de corrupción que involucraban a grandes empresas, Estados Unidos, Alemania, España, Bélgica y Holanda. Incluso en este último país estaban implicados miembros de la familia real holandesa en procesos de corrupción. Bien, entonces, el consenso de Washington entonces buscaba, a través de los procesos de descentralización, privatización de activos del Estado, traslado de actividades que tradicionalmente se ejercía el Estado hacia actores privados, que eso daría lugar a menores niveles de corrupción. Y incluso Klitschko, un consultor internacional muy conocido sobre temas de corrupción, se inventó una pequeña ecuación que él lo denominaba la métrica de la corrupción, donde decía que la corrupción era igual al monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Bien, lo llamaba una métrica de la corrupción, y que obviamente eso no se presentaba sino en el sector público, cuando realmente, primero, eso no es una métrica de la corrupción, sino una metáfora muy, puede ser hasta simpática, pero no va a pasar de una metáfora. Y segundo elemento es que detrás de esa pequeña ecuación se esconden múltiples problemas. Primero, en los países, por ejemplo en América Latina, la inmensa mayoría del sector manufacturero, en sectores clave, los bienes son producidos por un número muy reducido de productores. Esto es, son bienes producidos de forma oligopólica, altamente concentrada. Cemento, cerveza en Colombia, textiles, etc. De forma tal que hay, primero, el grado de monopolio es mayor en estas actividades privadas que en las públicas. La discrecionalidad de los dirigentes de las empresas es mucho mayor que la que tienen los funcionarios del Estado, que para poder hacer sus tareas tienen que ceñirse sistemáticamente a lo que señala la ley y los reglamentos. Y segundo, la transparencia de las entidades privadas es mucho menor que la que está obligado los servidores públicos. En consecuencia, si esa ecuación mide la corrupción, pues sería muchísimo más alta en el sector privado que en el sector público, dado que se reúnen las condiciones de monopolio, discrecionalidad y poca transparencia. Bien, este fue el marco donde se fue desarrollando la idea de la lucha contra la corrupción. Y se fue el discurso general que se implantó a través del consenso de Washington y que empezaron el resto de los países en desarrollo a seguir esas pautas, dado que eran las pautas que se exigían para los créditos, para las calificaciones, etcétera, de los organismos internacionales. Bien, y esto llevó, por ejemplo, que en países como Colombia se modificaran por ejemplo, dos elementos centrales, que después hablaré más en detalle: las curadurías urbanas, y se modificara el concepto de obra pública por vías en concesión. Supuestamente, estos dos elementos irían a reducir enormemente la corrupción.
las vías por concesión y las curadurías urbanas. ¿Qué pasó? Entre tanto, ya lo podemos ver. El trabajo que hacen las curadurías hoy los hacían las oficinas de planeación municipal antes, que eran los que daban los permisos de construcción, el número de pisos, analizaban los planos, etc. Seguramente no eran muy eficientes esas oficinas y podía de pronto haber un volumen de pequeña producción, de pagar para adelantar trámites, etc. Por lo que era claro era que ni en Medellín ni en Cartagena los edificios se caían. Después de que se establecen las curadurías urbanas, vemos masivamente los problemas que se presentaron en Medellín, donde más de 30 edificios de enorme tamaño y enorme valor, unos han sido demolidos y otros están en proceso de demolición, están desocupados. Para ver, en Cartagena hay 64 inmuebles en iguales condiciones. Unos se han caído y otros están desocupados porque se deben demoler. Adicional a uno que se construyó en un predio que no podía hacerse, que le hace sombra al castillo de San Felipe. Bien, entonces vemos ahí que no se resolvió el problema, sino se agravó el problema y al trasladarle esos elementos a el sector público, al sector privado. En Bogotá no se quedaron atrás, no se han caído edificios, pero hubo un curador que lo tuvieron que sacar de la curaduría y fue judicializado porque dio permisos para construir enormes edificios en zonas que no estaban permitidas. Lo mismo sucedió con el Fondo Vial Nacional, que decidieron que era mucho mejor hacer vías por concesión con privadas, con cobro de peaje y una parte de adelanto de dinero del Estado. Tuvimos el caso de la vía Bogotá-Girardot, donde se demoró muchísimo más tiempo del previsto, mucho más costosa, y finalmente cuando se terminó la vía y era necesario hacer una ampliación. En consecuencia, nosotros hemos visto cómo las vías por concesión han sido costosas, ineficientes, construidas con especificaciones mucho menores. Entonces, el problema no existía, no se agravó antes de resolverse. Bien, ese entorno internacional entonces influyó para que se hicieran cambios muy importantes en los países en desarrollo, entre ellos Colombia. Es necesario decir que ese entorno internacional de la lucha contra la corrupción y la demolición del concepto de servicio público fue muy importante para tomar esas decisiones en Colombia, pero también hay dinámicas internas en el país muy importantes que, por el contrario, no partían de la demolición de la idea de bien público, de servicio público, sino todo lo contrario, reivindicaban esa idea de servicio público y por eso querían luchar contra la corrupción. Entonces, ahí confluyen dos procesos que son, digamos, contradictorios. Uno queriendo demoler lo del servicio público y los otros, al contrario, queriendo dinamizar el servicio público. Bueno, entonces, no todo el proceso de lucha contra la corrupción viene del lado del consenso de Washington. También a nivel de las regiones, a nivel de las naciones, había también dinámicas internas que esperían luchar contra la corrupción bajo otras condiciones. Dos dinámicas entonces de complementarias y al mismo tiempo contradictorias.
Bien, entonces miremos los conceptos y la clasificación de la corrupción. La corrupción la ha definido el Banco Mundial de una manera muy sencilla, pero muy precisa. Es el abuso de la autoridad pública para conseguir un beneficio privado. Abuso de la autoridad pública para conseguir un beneficio privado. Es claro y fácil de definirla, pero es muy difícil precisarla cuando se confunde a veces con otras columnas, con otras conductas delictivas. Podemos mirar, es fácil definirlo, pero difícil precisarlo. Entonces vamos a ver algunas de las características de estos actos de corrupción. Es un acto de corrupción implica la violación de un deber posicional. Es alguien que utiliza su cargo para tomar decisiones que van a favorecer a un tercero a cambio de un beneficio que obtiene en dinero, en posiciones posteriores o en otro tipo de activos. Para que exista un acto de corrupción debe haber un sistema normativo que la norma, que lo norma. En consecuencia, si no hay disposiciones legales, no hay, por eso a veces hay casos que son claramente de corrupción, pero no los pueden calificar como tal porque no hay una norma que violar. Ese es un punto bien importante. Siempre que hay un acto de corrupción, están vinculados, hay una expectativa de un beneficio extra posicional. No es actos de corrupción porque se van a beneficiar por fuera de los beneficios normales que tienen como funcionarios. Y lo más importante y lo más difícil a su turno para poder determinar la corrupción es que se realiza en secreto, no se publicita. Bueno, con excepción de un señor en Bucaramanga que decidió ir a una notaría para protocolizar un acto de corrupción. Ese es el único caso en el mundo, creo, que existe, porque siempre predomina el secreto. Bien, ¿cuáles son los actores involucrados? Un agente privado y un agente público. Es como dicen en los tangos, se necesitan dos para bailarlo. No es posible un acto de corrupción exclusivamente con actores públicos. Es un actor público, pero también actores privados. Pero hay casos de corrupción donde puede haber corrupción sin actores públicos, sino simplemente con actores privados. Un caso típico de un acto de corrupción es la colusión de empresas privadas para una licitación. Se ponen de acuerdo quién se va a ganar la licitación y los otros participantes se presentan y todos están de acuerdo en cuál va a ser el precio que cada uno de ellos va a poner para que la licitación se la gane determinado grupo que a su turno en una siguiente compra iría el siguiente. Entonces puede haber corrupción sin participación de entes, de funcionarios públicos, sino entre acuerdos entre privados. Pero lo normal es un agente privado con un agente público, de forma tal que si hay corrupción, hay participación pública de agentes públicos y de agentes privados. ¿A quién afecta la corrupción? Puede afectarle al Estado cuando, por ejemplo, compra bienes por precios superiores o recibe obras incompletas o mal acabadas o que no reúnen las especificaciones. Es un caso. Pero puede ser a terceros. Y a veces no se hace mucho hincapié en esta última, porque muchas veces la corrupción no se hace
con recursos, digamos, para apropiarse de recursos del Estado, sino puede ser, por ejemplo, recursos de la sociedad. Esto es, por ejemplo, eliminando restricciones para que los productores de X o Y bien puedan producirlos con bienes de menor calidad, o arriesgando la vida de las personas sin todos los protocolos de seguridad, o impidiendo la entrada de nuevos productos. Por ejemplo, cuando grupos tienen el monopolio para la producción en Colombia de algo y pagan a funcionarios de las instituciones que tienen que dar los permisos para impedir que esos permisos se otorguen, o se dilata y se dificulta su operación. Ahí no hay detrimento patrimonial del Estado, pero hay un detrimento patrimonial a la sociedad, que está obligada a pagar más por unos productos porque no hay competencia, o porque se impide la entrada de nuevos productores o la importación de esos productos, o se elimina a productores nacionales que no pueden producir, digamos, inventarse requisitos adicionales para que productores nacionales de menor tamaño no puedan entrar al mercado. Esos actos de corrupción sistemáticos que se hacen y no tienen tanta resonancia como los anteriores, cuando están involucrados dineros del sector público, porque ahí, digamos, hay más transparencia. Incluso en algunos casos se afecta a los mismos funcionarios del Estado cuando, por ejemplo, caso de la salud pública, cuando se compran, por ejemplo, bienes para luchar contra la pandemia de menor calidad, que expone a los trabajadores del sector salud a contagios, porque los productos de seguridad, máscaras, guantes, etcétera, no reúnen las calidades requeridas. Pero normalmente son al Estado y a terceros. En todos los casos, el objetivo perseguido es aumentar los beneficios de las personas o de las empresas que pagan por actos de corrupción. En unos casos, reduciendo sus costos, y en otros, reduciendo la competencia. En todos los, y tiene un elemento común, es aumentar los beneficios de las empresas que pagan a funcionarios del Estado por actos indebidos. Y es un fenómeno que se presenta tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. Y aunque las informaciones son menos precisas, también afecta no solamente que paguen sobornos, sino las empresas, sino que en las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales a nivel internacional, hay procesos complicados de corrupción al interior de esas empresas que conllevan daños patrimoniales importantes a esas empresas. Ya vimos Enron, Parmalat, pero también, por ejemplo, en el mismo caso de Odebrecht, ese proceso de corrupción que les permitió ganarse enormes contratos en muchas partes del mundo, pero también implicó que al interior de la compañía, en ese manejo de corrupción, muchos de los que hacían la corrupción se quedaban con parte de los recursos que estaban destinados a pagar sobornos. Entonces ahí había un problema doble. Eran corruptores y al mismo tiempo sufrían la corrupción al interior de la empresa. Eran tan enormes las ganancias que daba para la corrupción interna también al interior de la empresa. Bien, este es el marco general. Ahora miraremos algunos elementos del caso colombiano. Bien, la corrupción es una
una constante en nuestra historia. Los malos manejos de la Real Hacienda eran una preocupación permanente de las autoridades españolas. Así, por ejemplo, lo confirman los trabajos de Hermes Tobar, de Germán Colmenares, cuando analizaron el mundo colonial, y era una preocupación permanente de las autoridades españolas de los casos de corrupción, apropiación de bienes públicos, de las rentas del Estado, sobre todo la del tabaco, el no pago del quinto real a la corona por explotar minas, y sobre todo la apropiación de tierras que se daban en concierto a los conquistadores, que no eran propiedad privada, sino era propiedad de la corona, que permitía explotar por un tiempo a unos conquistadores y después colonos. Entonces había un proceso de apropiación de las arcas públicas por parte de funcionarios, y por eso esas comisiones permanentes de la corona y los juicios de residencia a los virreyes y a los oidores en la época de la corona. Con la República, este proceso siguió, no se eliminó, y fundamentalmente los actos de corrupción se presentaban en la adjudicación de baldíos. Pero antes de esto, cuando la República se empieza a consolidar en 1819, estando encargado de la presidencia de la República, el vicepresidente Santander dictó un decreto que castigaba hasta con la pena de muerte a aquellos que violaran dilapidaran los recursos públicos. Nunca ha habido una normas tan drásticas como las que emitió Santander hace 200 años. Sin embargo, eso no tuvo ningún efecto, porque aparte del decreto, nunca se crearon las condiciones para investigar, juzgar y castigar a los corruptos. Pero seguramente, si ese decreto hubiera sido dictado 200 años más tarde, ya tenía una gran publicidad. Por primera vez está luchando seriamente contra la corrupción, dirían los titulares de prensa y los noticieros de televisión hoy día. En esa época, pues el decreto no pasó a mayores, no tuvo ninguna consecuencia. La corrupción siguió existiendo. Cuando la Comisión Coreográfica estableció CODACE que el 75% de las tierras de Colombia eran baldíos pertenecientes al Estado. Eso fue más o menos hacia 1860. Desde ese momento se empezó a hacer masivamente adjudicaciones de predios de baldíos a comerciantes para producir productos de exportación. Primero la quina, el tabaco, después el café. Y en ese momento el Estado era muy pobre, no tenía recursos, en consecuencia ellos adjudicaban a los peticionarios los baldíos y les fijaban el monto de tierras de los baldíos. Normalmente eran entre 1.000 y 2.000 hectáreas que se daban de los baldíos. En 1926, a raíz de una gran agitación social que existía en ese momento en torno a la propiedad rural, la Corte Suprema de Justicia decidió hacer un estudio y contrató los peritos necesarios, y de los cientos de baldíos que se habían entregado, eligió 26 baldíos para hacer la revisión de títulos y sobre todo confrontar, midiendo los baldíos con lo que se había obtenido. El resultado fue
increíble. En promedio eran 2.000 hectáreas las que se daban por adjudicación. Y en estas 26 haciendas que se midieron, había haciendas de 400.000 hectáreas. Y había, todas las haciendas tenían N veces más hectáreas que la tierra adjudicada por los baldíos. En consecuencia, aquí vemos claramente un proceso de corrupción de una enorme magnitud. En ese momento, seguramente, era una participación más bien de privados con privados, terratenientes que pagaban a los agrimensores sobornos para que midieran las 2.000 hectáreas que les habían dado, las 1.500 que les habían dado, y las convirtieran en 400.000 hectáreas. Porque nunca hubo investigaciones al respecto, pero todo va a indicar que los funcionarios subalternos que daban los baldíos no tenían ninguna injerencia luego en medir los baldíos. Entonces vemos aquí claramente una enorme corrupción entre privados que se apropian de un bien público, unos privados que reciben un título legal de digamos, 1.000 hectáreas y lo convierten en 200.000, 300.000 o 400.000 hectáreas. Entonces vemos cómo ese es un fenómeno que marcó desde finales del siglo XIX hasta los años 20 en Colombia, la adjudicación de baldíos. Por eso es que este proceso se vuelve a revivir en las zonas de la Piemonte, de la Amazonía. Bien. Entonces, en Colombia, esa ha sido una característica importante. Esto es que la adjudicación de baldíos había sido un elemento enorme de producción. Bien, a partir de 1946, cuando hay un nuevo régimen de acumulación que se empieza a desarrollar, que es la industrialización sustitutiva, tiene lugar un proceso de expansión de los aparatos del Estado. El nuevo discurso, un discurso poco paradójico, liberal e intervencionista. Es liberal en el sentido que la actividad privada es la encargada de desarrollar el proceso de sustitución de importaciones y capitalización del campo con ayuda del Estado a través de préstamos, protección arancelaria y pararancelaria, etc. Y el Estado recibe en ese periodo la tarea de crear las infraestructuras necesarias para el desarrollo del nuevo sistema. Esto es carretera, ferrocarriles, aeropuertos, generación y transmisión de energía, telefonía, telecomunicaciones, son todas trabajos que tiene que hacer el Estado. Obviamente esto ha logrado una enorme expansión del aparato estatal, que se crean decenas de entidades para prestar estos servicios y para construirlos. Es así que ahí empieza un problema de corrupción por quién construye qué, dónde lo construye, cómo lo construye, etc. Y entonces se va formando lo que yo ya llamado un triángulo de hierro. Imagínense un triángulo isósceles donde en los vértices están tres elementos. La alta administración del Estado, las empresas y empresarios que contratan con el Estado la construcción o la provisión de ciertos bienes y el mundo político. Y hay un elemento bien importante que va a generar una nueva dinámica fundamentalmente a partir de los años 80, cuando termina el Frente Nacional.
Hasta ese momento, los partidos hacían campañas políticas a nombre de todos los miembros, todos los que iban al Senado o a la Cámara, eran miembros de X o Y partido. Las listas eran, no eran listas personales, sino listas de partido, lo que llaman una lista cerrada hoy, era lo normal. En consecuencia, la lucha al interior de cada uno de los partidos era en qué puesto se iba en la lista. Si estuviera más arriba, pues tenía más posibilidad de ganar que los que estaban más abajo. Pero la plata y los fondos los manejaba el respectivo partido. En el caso del Frente hasta el fin del Frente Nacional, liberales y conservadores. Esa estructura se rompe y entonces ya vienen las listas unipersonales. Y cada vez se torna más costoso la campaña electoral. No solamente compran votos, sino hay que estar presente, etc. Como los senadores dejaron de ser senadores de un departamento y son senadores nacionales, tienen que hacer, si quieren salir al Senado, campaña política en 2 o más departamentos. Obviamente, está elevado los costos de llegar al Senado. Hoy se habla que la campaña de un senador cuesta entre 4 o 5 mil millones. Por supuesto, las sumas ganadas por los senadores son muy, los 4 años de Senado son muy inferiores a esa cifra de 4 mil millones. Obviamente, requiere financiación extra, pero almas de tan paritativas no dan plata para financiar campañas, sino financian las campañas, pero en retribución tienen que comprometerse los ganadores a favorecerlos a través de los funcionarios que logren llevar al gobierno con retribución de contratos, de prebendas. Entonces empieza ese círculo de hierro. Alguien financia a X o Y senador o grupo de senadores a cambio a su turno que le retornen con creces la inversión hecha en ellos para resarcirse de los gastos obtenidos y obtener ganancias. A su turno, los beneficiarios de esos recursos presionan a los gobiernos para que sus recomendados lo nombren en altos cargos del Estado. Cargos que normalmente para los cuales no reúnen los requisitos, pero el requisito más importante es la lealtad con el que lo nombró, de forma tal que a su turno él favorezca desde la X o Y posición a los que le recomienda su jefe político. Hay ese triángulo de hierro, financian a X personas y esas X personas se encargan de que los funcionarios del Estado, que ellos tienen capacidad de nombrar a su turno, le den contratos, les den contratos a aquellos que financiaron a sus patronos. Entonces, hay un triángulo de hierro que es el eje de la corrupción. Y para eso se requiere que ese proceso de corrupción, para que funcione divinamente, se tiene que las autoridades judiciales o que tienen la vigilancia no hagan el trabajo correspondiente. Entonces, por eso es la lucha permanente por controlar la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. En los últimos, 20 años, nunca ha habido en los tres simultáneamente los encargados de las tres administraciones, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, que estén plenamente de acuerdo
para hacer una lucha contra la corrupción. A veces hay dos, a veces hay uno, pero casi nunca han estado los tres. Por eso se dificulta enormemente la lucha contra la corrupción. Está un frente muy grande, no solamente del Estado, de los organismos del Estado, sino también de la sociedad civil, que no tolere que personas que han tenido, pues, digamos, hayan sido condenadas por corrupción, no tengan acceso ni a cargos importantes en el sector privado, ni puedan seguir contratando. Aquí hay varios problemas. Normalmente, la construcción de una gran obra de infraestructura antes lo hacía una gran compañía nacional o internacional. Hoy día, lo normal son los consorcios. Y los consorcios son de carácter temporal. Se termina la obra, bien o mal, y se acaba el consorcio. Y se vuelve a construir, bueno, puede ser con los mismos, pero con otro nombre, otro consorcio. De forma tal que no hay, digamos, esa trazabilidad que implica esta compañía no la podemos volver a contratar. ¿Por qué? Porque un consorcio nunca se va a volver a contratar porque nunca va a ser exactamente similar. Entonces, una lucha real contra la corrupción implicaría, primero, es que los directores de las compañías que pagan sobornos y sus juntas directivas deberían estar sujetos a las penas de privación de libertad. No es el que llevó el cheque, es la dirección de una compañía. Una compañía no puede pagar un soborno de $1 millón sin que la junta directiva y la alta dirección de la compañía lo pueda hacer. 100,000 pesos sí, puede ser de los gastos de gastos personales de uno de los ejecutivos, pero $1 millón o $2 millones no es posible. O incluso si es más, mucho más difícil. Hay una amplia posibilidad. Primero, que se judicialice no solamente al que recibe, sino a los que pagan, eso ya se está judicializando, pero a los altos responsables. No pueden ser los mandos medios los responsables. Es imposible sobornos de enorme magnitud sin que la dirección de las compañías, las juntas directivas y los presidentes estén enterados. Este es el primer punto. Segundo elemento es que se trate de reducir al máximo los consorcios para que haya un responsable real. Y tercero es que aquellas compañías, sus funcionarios altos, no puedan ser posteriormente contratados por ninguna compañía que pueda que vaya a hacer trabajo para el Estado, bien sea vías por concesión, venta de servicios, etc. Porque si no hay, y tercero, que las multas a las compañías sean sustancialmente mayores que los beneficios posibles que hubieran podido obtener. Una empresa que pensaba ganar en la licitación 100 millones o 1.000 millones de pesos, la multa tiene que ser varias veces 1.000 millones de pesos, porque no tiene ningún sentido multar con 10 millones o 100 millones de pesos un acto de corrupción que le permitió ganar a X compañía 10.000 millones. Entonces, vemos que el otro elemento importante es que las asociaciones de empresas donde estas compañías, haya compañías que hagan actos de corrupción, sean eliminados de la asociación, sean expulsados de las asociaciones. Eso hasta ahora ha sucedido muy pocas veces. Es decir, permanecen actos de corrupción sin que las asociaciones que agrupan esas empresas tomen ninguna medida. Entonces hay que tomar medidas drásticas de carácter penal, pero también de carácter simbólico, de que las
los actores económicos importantes no toleran la corrupción. De lo contrario, seguimos con enormes escándalos de corrupción sin ninguno de los resultados como hemos visto hasta ahora. Odebrecht, no, en todas partes ha habido sanciones, ha habido inculpados, ha habido condenados, salvo en Colombia. Bueno, yo quisiera dejar acá y a las preguntas.